¿Por qué es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? Mira, yo creo que si no conocemos nuestras raíces, difícilmente vamos a poder crecer y avanzar. Hay muchas necesidades, por supuesto, hoy día en México y tenemos que conocer de fondo qué necesidades tenemos para poder aterrizar las cosas de mejor manera. ¿Cuál es su opinión del papel que tienen los distintos grupos indígenas en el México actual y por qué? Déjame decirte que es más que importante. Aquí en el estado de Guanajuato, el año pasado tuvimos oportunidad de trabajar en la legislatura pasada, en la 61ª legislatura, y por demanda, fíjate nada más lo que son las cosas, por demanda de la propia población indígena, que hoy día está representada por un consejo estatal y mesas diversas de trabajo con la Procuraduría de los Derechos Humanos a nivel estatal, hubo la oportunidad de poder trabajar la ley estatal de atención a comunidades indígenas. Entonces, no se había trabajado en el estado de Guanajuato era una demanda fehaciente y era más que indispensable inclusive tener esta legislatura para poder operar programas y bajar recursos federales. Entonces, fundamental para nosotros. Muy bien, ¿y cuál es su opinión sobre los grupos indígenas en el estado de Guanajuato? Reconocidos algunos, no todos todavía, no es una población quizás muy grande comparada con el universo de guanajuatenses que somos, sin embargo son personas, son guanajuatenses igual que nosotros, que adolecen de muchas cosas. Sí ha habido un trato no igualitario entre los guanajuatenses y hasta entre los mexicanos, y por ello esta misma legislatura hace una diferenciación para precisamente a través del gobierno del estado se puedan empezar a trabajar y a manejar políticas públicas ya a favor de los indígenas. Bueno, nos comenta sobre esta ley en la legislatura, pero ¿cuál ha sido su experiencia de trabajo con los grupos indígenas? Muy redituable. Fíjate que tuve oportunidad de manera muy particular trabajar con los indígenas chichimecas, de manera muy particular y hasta personal te lo puedo decir, y veíamos lo rico pues que es la cultura que ellos tienen, pero también las graves necesidades a las cuales se enfrentan. Hay muchos grupos de indígenas que los propios guanajuatenses desconocemos y que inclusive no están reconocidos en nuestro estado. Por ello el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas está trabajando de manera muy puntual para precisamente ir detectando toda esta gente y irla reconociendo a nivel nacional y a nivel estatal para que puedan ellos poder acceder al presupuesto, a los proyectos, a los programas que hoy día el gobierno del estado trabaja. ¿Por qué es importante que conozcamos la cultura de los grupos indígenas? Porque son nuestras raíces, de ese tamaño es todo, ¿no? Finalmente, Guanajuato, hay una cantidad impresionante de pueblos indígenas, finalmente son nuestros orígenes y vuelvo a insistir, si no conocemos nuestras raíces, pues difícilmente podemos mejorar, ¿no?, en lo que estamos haciendo hoy día. Desde su experiencia y conocimiento, ¿nos podría decir cuáles son los principales problemas que tienen los grupos indígenas en México? Sí, mira, en México es complicado porque hay una diversidad, como aquí se dice, como el Congreso lo maneja, muy diverso, ¿no? Sin embargo, en Guanajuato hay pueblos indígenas con los cuales se ha trabajado de manera muy puntual. Te decía yo, hay otros que todavía no están reconocidos y sufren o padecen o carecen de muchas cosas básicas, para poder mejorar su calidad de vida. Por ello, ahorita, inclusive a nivel estado, es importante comentarlo, ya se tiene un catálogo, un libro, inclusive monografías de cada uno de los pueblos indígenas. Importante por ello el trabajo que se está desarrollando desde la propia Secretaría de Desarrollo Social Humano. La propia ley nos lo indica como tal, de desarrollo humano, y hoy día tenemos un área específica que trabaja el tema de los indígenas, que está más cerca de los indígenas, y de igual manera a través de nuestro gobernador, una meta importante que él tenía, un objetivo fuerte que él tenía, y por su propio perfil humanista y como fue secretario de Desarrollo Social Humano, fue el implantar la universidad que tenemos el día de hoy, y que atiende precisamente indígenas a pueblos indígenas. ¿Qué debe hacer la sociedad para que cambie su relación y conocimiento que se tiene sobre los grupos indígenas? Primero, involucrarnos y respetar. Yo creo que es involucrarnos más,
porque finalmente como personas, como guanajuatenses que somos, tú y yo y cualquier compañero que esté aquí enfrente de nosotros y fuera de la escuela, no somos más que eso, ¿no? Personas guanajuatenses que tenemos los mismos derechos y obligaciones. Entonces, aquí la problemática es que ha habido una diferenciación, a lo mejor no muy correcta, quizás no muy correcta. Debe de haber más bien un reconocimiento a estos grupos que fueron nuestros orígenes, vuelvo a insistir en ello, pero que están a un lado nuestro y que requieren de muchas cosas y que después de mucho tiempo han tenido ellos la necesidad inclusive, ¿verdad?, de poder de emigrar a las cabeceras municipales de muchos de nuestros municipios aquí en el estado de Guanajuato y que se ven con muchas necesidades y carencias. Entonces hay que buscar las condiciones, buscar las mejores condiciones de vida para ellos. ¿Qué le ha llamado la atención de los movimientos de estos grupos indígenas? Yo creo que es un tema de derecho, ¿no? Yo creo que es un tema de derecho. Yo tuve oportunidad de platicar, te decía, con grupos indígenas y era impresionante también cómo ellos te hablan de sus derechos que tienen, y eso es muy, muy enriquecedor, y hablan de lo básico que requieren. Y primero y antes que nada es un trato digno, antes que nada es un trato digno, y posterior a ello, el involucramiento también con el trabajo que se hace a través de sus grupos sociales con el propio gobierno, para poder ellos hacerse llegar algunos programas, insisto, que mejoran su calidad de vida. ¿Cuál sería el papel que deben tomar el Estado y los gobiernos con los grupos indígenas? De trato igualitario, no debiera de haber diferencias hacia abajo. Ahorita que hablo de un trato igualitario, me refiero pues a que tenemos, insisto, los mismos derechos, pero también obligaciones. El trato desigual que se venía haciendo es lo que ha generado de alguna manera el que se hayan visto desagregados ellos de alguna manera en los diferentes municipios, y lo grave del asunto, vuelvo a insistir, es que inclusive muchos de ellos todavía no los reconocemos como tal, no los ubicamos como tal. Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar de manera conjunta con ellos. Ahorita hay una gran ventaja ya con la legislación actual. Creo que abre la puerta de manera muy puntual. Y hay programas, una cantidad muy importante de programas sociales que van encaminados y dirigidos netamente a los pueblos indígenas de carácter federal, que es a los que tenemos que estar accediendo, y que a nivel de gobierno estatal se está trabajando en los proyectos correspondientes para poder bajar los recursos junto con los propios alcaldes de estos municipios. Muy bien, ya para finalizar, ¿quisiera usted agregar algo más sobre los grupos indígenas? Felicitar a la Universidad de Guanajuato y a los diferentes campus, por supuesto, que están trabajando en este congreso. Tengo la fortuna también de ser egresada en 2 maestrías de esta universidad, y por supuesto que me siento en casa y orgullosa de la casa, por supuesto, y qué importante que se esté invirtiendo tiempo en el desarrollo de estos grandes temas que anteriormente no se veían, que anteriormente se veía como una problemática, pero igual que todas, o como muchas problemáticas, ¿no?, que suceden, pero que es una situación social que hoy día tenemos, que hoy día vivimos y que hoy día requerimos atender, ¿no? Yo creo que yendo de la mano la parte académica investigadora, con las propuestas que puedan ir generando, te puedo comentar también que hay un Consejo Consultivo de Desarrollo Social donde participa la Universidad de Guanajuato y donde ha planteado sus puntos de vista de acuerdo a las investigaciones que han estado realizando, y eso permite de alguna manera que haya influencia también en la generación de las políticas públicas que van dirigidos precisamente a estos grupos de personas. Yo creo que un reconocimiento muy amplio a la universidad por este tema de manera muy particular que están desarrollando ahorita, y la idea y la intención es que sigamos de la mano trabajando. Muchas gracias y muchas felicidades. Al contrario, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Muchísimas gracias. Un placer.